Hola comunidad, soy Carley y en esta ocasión vamos a hacer una pequeña video review sobre el LG Q6, un terminal que nos ha prestado LG para la comunidad, para que nosotros los Orange YouTubers hagamos estas reviews, que espero que os gusten. Bueno comunidad, vamos a comenzar hablando sobre este terminal, sobre el LG Q6, y uno de los aspectos más destacables para mí es el diseño. LG ha cuidado mucho su diseño, de hecho podríamos llamarlo realmente como la versión del mini del LG G6, pero no, LG ha tomado la decisión de utilizar una nomenclatura diferente y de hecho va a presentar, o nos va a llegar dentro de poquito, nos va a llegar lo que es una familia completa del LG Q6 con diferentes variantes. Vamos a comenzar hablando sobre sus aspectos físicos y, como no, empezamos hablando sobre su pantalla. La pantalla es toda cristal en la parte frontal. No tenemos ningún tipo de botón capacitivo, ni botón físico, ninguna hendidura, nada absolutamente. Tenemos lo que es una pantalla de arriba abajo de cristal. Como no, tenemos los bordes redondeados en la pantalla. Por último, que quiero destacar lo que son las dimensiones de este terminal. Esto sí lo tengo que leer porque acordarme de esto de cabeza es casi un poco imposible. Son 142,5 por 69,3 por 8,1 milímetros. Para que os hagáis una idea, tenemos como unos 14 centímetros de alto, unos 7 centímetros de ancho y un grosor de unos 8 milímetros. Sí os digo que el terminal a primera vista es finito, no es gordo, pero yo tengo un terminal un poquitín más delgado y al principio me parecía un poco más grueso. Luego cuando ya los llevas unos días utilizando dices, no, si realmente no tengo diferencia. Y por último lo que es el porcentaje de pantalla. Tenemos un porcentaje de pantalla de un 78%. Realmente lo que no tenemos de pantalla es un 12%. Es uno de los puntos fuertes que ha hecho, que tiene LG. Un terminal con una gran pantalla, como ya os digo, muy cómoda a la hora de utilizarlo con una sola mano. Ahora vamos a comenzar hablando sobre el apartado del rendimiento y, como no, vamos a pararnos en el procesador. Estamos ante un terminal con un procesador Snapdragon 435 de 8 núcleos, junto con 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Tenemos la posibilidad de ampliar lo que es la memoria interna con tarjetas microSD y como podéis suponeros con la categoría que tenemos de procesador, estamos ante un terminal de gama media. No es un terminal, como suelo decir, de alta gama o un terminal de gama media alta, como en otras ocasiones hemos tenido, sino que estamos ante un terminal que cumple lo que es nuestro día a día. En el apartado de conectividad tenemos LTE categoría 6, el Wi-Fi AC, el Wi-Fi como solemos decir, el rápido, el de última generación, el 5G. También tenemos NFC y Bluetooth 4.2. Tengo que destacar que este terminal sí cuenta con radio FM, que es una de las cosas que han ido perdiendo los terminales de forma progresiva, y ahora a día de hoy, si queremos utilizar en otros tipos de terminales la radio, tenemos que utilizar una aplicación externa. Pues no, lo que es el LG Q6 viene con radio FM incorporada. Bien, ahora vamos a pararnos en el apartado de la autonomía. Estamos ante un terminal con una batería de 3000 mAh. Como podéis suponer, un gama media con este tipo de batería vamos a llegar al final del día sin ningún tipo de problema. Si os tengo que comentar que no tenemos carga rápida, ¿vale? No vamos a tener esa enchufada, como suelo decir, de un cuarto de hora, 20 minutos, y vamos a llegar al final del día sin ningún tipo de problema. Vamos a tener con un cuarto de hora 7 horas de batería, sino que es una carga lenta, ¿vale? Es la carga tradicional que hemos tenido hasta hace 4 días. Si os comento y os digo que si eres un usuario normal, medio, de mensajería instantánea, redes sociales, correo electrónico, navegación web, etcétera, vamos a llegar al final del día sin ningún tipo de problema. De hecho, os llega con el torno a un 20%, 25%. Y ahora nos paramos en el apartado multimedia y, como no, vamos a hablar de la pantalla. Estamos ante una pantalla de 5,5 pulgadas, como ya os he comentado, con una resolución de 2160 por 1080 píxeles por pulgada, con una densidad de píxeles por pulgada de 442, que utiliza lo que es la tecnología IPS. Como ya os podéis suponer, utilizando la tecnología IPS tenemos un comportamiento de brillo muy bueno, tanto a nivel interior como exteriores. El nivel del brillo se ha comportado muy bien durante estos días de prueba. Si os comento, os digo que estamos ante una pantalla con el concepto Full Vision o Full View, perdón por mi pronunciación,
de forma que lo que es la pantalla ocupe el máximo posible de lo que es el frontal del teléfono. Luego, a nivel de interpretación de colores, como ya podéis ver en esta muestra de imágenes, tiene un buen comportamiento y tenemos unos buenos ángulos de visión que espero que seáis capaces de apreciarlos. Para acabar de hablar de la pantalla, os puedo comentar que tiene protección Gorilla Glass clase 3, que no es la mejor protección, no es la última generación que tenemos de protección de Gorilla Glass, pero sí nos puede hacer que estemos tranquilos a nivel de rayajos, a nivel de utilizar el teléfono sin ningún tipo de problema. Bien, vamos a seguir hablando del apartado multimedia y ahora vamos a hablar del rendimiento tanto de vídeo como de sonido. Aunque tengamos el altavoz en la parte posterior, tenemos un sonido con potencia. De hecho, espero que en este pequeño vídeo seáis capaces de ver o apreciar lo que es el rendimiento que tiene a nivel de sonido. ¿Te ibas? No, nos vamos. Fantástico. Y ahora nos centramos en hablar en el apartado fotográfico. Estamos ante una cámara principal con un sensor de 13 megapíxeles con una apertura focal 2.2. Como os podéis suponer, estamos ante un gama media y no vamos a tener la mejor cámara del mercado. Sí es cierto que a nivel de luminosidad, con luz natural, no vamos a tener ningún tipo de problema a la hora de hacer fotografías. Luego, en la fotografía nocturna, como siempre, en cualquier gama media, pues se resiente. Vamos a tener ruido, vamos a tener la mala interpretación de colores, etc. Esto no quiere decir que la cámara sea mala o una cámara de gama media que con condiciones de luminosidad, de luz natural, luz artificial, no vamos a tener ningún tipo de problema. Sí os tenemos que comentar que a nivel de fotografía nocturna no es la mejor cámara. Luego, a nivel de interpretación de la cámara, tiene un buen rango dinámico, una interpretación de colores muy buena y una luminosidad sin ningún tipo de problema. Luego, en la cámara frontal estamos ante un sensor de 5 megapíxeles en la que tenemos que destacar que tiene un gran angular, tiene realmente 100 grados para su angular, de forma que uno de los apartados que más también damos importancia en lo que es el apartado de selfie, no vamos a tener ningún tipo de problema para hacer nuestras fotografías. Luego, en lo que es la grabación de vídeo, estamos ante una grabación de vídeo de 1080 a 30 frames por segundo, y lo que tenemos que destacar es que la cámara no tiene estabilizador óptico de imagen. Bien, para acabar el apartado fotográfico nos centramos en lo que es la aplicación fotográfica. LG nos presenta una aplicación fotográfica muy sencilla, rápida, resolutiva. Tenemos una aplicación con diferentes modos de disparo. Luego tenemos el modo fotografía normal, automático, donde la cámara escoge los mejores parámetros para tomar la fotografía. El modo panorámica, que como ya sabéis es incluido casi todos los Android. Y luego, una de las curiosidades es que tenemos modo fotografía comida. Es una de las tendencias que hay en las redes sociales, que es compartir lo que es nuestra fotografía de lo que estamos comiendo, y LG le ha dado bastante importancia incluyendo este modo de fotografía, como podéis ver en esta pequeña imagen. Luego, la cámara frontal, lo que es la aplicación, se cambia con un sencillo gesto, y lo único que tengo que destacar en el apartado selfie es la fotografía, el modo fotográfico gran angular, que con este pequeño sencillo toque cambiamos de modo fotografía normal a fotografía gran angular.
Por último, para ir acabando con esta review, nos toca hablar del apartado del software. Como no, estamos ante un terminal con Android 7 en su versión 7.1.1. No es la última versión que tenemos de Android en el mercado, pero es una versión de software muy resolutiva. También tengo que destacar lo que es la capa de personalización de LG, la LG UX. Una capa de personalización muy limpia. LG ha hecho un gran trabajo, puesto que ha cogido y ha eliminado muchas aplicaciones o muchas funciones que normalmente los fabricantes incluyen en sus teléfonos. Para mí, creen que nos facilitan un poco lo que es la vida para incluir nuevas funciones, pero luego realmente no las utilizamos, de forma que tenemos una capa de personalización muy pesada. LG ha hecho un gran trabajo porque ha sacado su escoba, ha limpiado las aplicaciones que son menos necesarias, sin olvidar de lo que son las aplicaciones básicas o de Android stock, pero en su versión, la versión de LG. Tenemos lo que es la carpeta Essential, que son las aplicaciones esenciales que vienen incluidas en la versión Android stock, donde tenemos lo que es el calendario, reloj, contactos, música, radio FM, como os he comentado, correo electrónico, etc. Una de las cosas que tengo que destacar es que tenemos una aplicación de optimización, Smart Doctor. Es una aplicación propia por parte de LG que nos incluye para poder optimizar lo que es el terminal, de forma que no acudamos a aplicaciones de terceros que siempre luego hacen un poco más daño. Y luego tenemos lo que es la aplicación de tiempo. Como veis, es una aplicación sencillita, colorida incluso. Y por último tenemos que destacar que tenemos Google Assistant, que es una de las novedades por parte de Google, que es su propio asistente, que lo tenemos disponible en este terminal. Y para acabar vamos a centrarnos en los puntos fuertes y los puntos débiles, por lo menos en los que yo he encontrado. Uno de los puntos fuertes que tenemos en este terminal, la pantalla. El concepto Full View es uno de los nuevos conceptos que vamos a tener en el mercado de aquí a nada realmente. De hecho, en el año 2018 esperamos que haya más terminales con este tipo de concepto de pantalla. Terminales con pantallas un poco más alargadas, los 16 novenos, 18 novenos, como se suele decir, pantallas con los bordes redondeados, que casi eran exclusivas a la alta gama. LG nos ha apostado en este terminal, con este concepto llevarlo a la gama media. Luego tenemos lo que es el diseño, tenemos un acabado platino, o azul platino, como lo quieras llamar, donde tenemos un acabado bastante bonito. La gama media históricamente ha sido una gama resolutiva, no ha sido una gama donde tengamos el gran diseño de los terminales de alta gama, sino que ha sido un poco los terminales que han sido para nuestro día a día. Nos han dado lo que es el respuesta a nuestros día a día, no hemos tenido ningún tipo de problema a nivel de rendimiento, pero han dejado de lado lo que es el diseño. LG trae el concepto de diseño a la gama alta o gama media, premium, como lo queramos llamar, de forma que nosotros como poseedores de un terminal de gama media no tengamos esa carencia de diseño, ese toque, como suele decir, que no solemos tener en la gama media. Para acabar me voy a centrar en los puntos débiles, y uno de los puntos débiles que tenemos en este teléfono es el lector de huellas dactilares. No tenemos lector de huellas dactilares, que es uno de los sensores casi básicos para mí en los teléfonos ahora mismo. Sí es cierto que a lo mejor parece que es un poco tendencia en el mercado, pero no. El desbloqueo facial que tiene incorporado funciona a mil maravillas. De hecho es rápido, rapidísimo, como lo queráis llamar, pero para mí me da un poco más de seguridad lo que es el lector de huellas dactilares. Luego tenemos el sensor fotográfico. Tenemos teléfonos en esta misma gama, en esta gama media, con un sensor fotográfico mejor o con mejor características. Sí es cierto que hace unas fotografías que son muy buenas, pero en el momento que carece de luminosidad empieza a sufrir y nos aparece el ruido, nos aparece el mal rango dinámico, nos aparece la mala definición, etc. Y para acabar os comento, aquí abajo tenemos la opción de suscribirnos. Si os suscribís y activáis la opción de la campanilla, vais a ser notificados con las últimas novedades del programa Orange YouTuber, que como ya bien sabéis somos participantes ocasionales que hacemos este tipo de vídeos o este tipo de review para contar nuestras experiencias a nivel de probar los servicios de Orange o los terminales que nos facilitan la comunidad. También os comento que si os ha gustado el vídeo le deis al pulgar hacia arriba, que son unos pequeños segundos, y por lo menos ya vemos un poco si vamos haciendo bien el trabajo o no. Si no os ha gustado, por como no, como suele decir, dar el dislike, que no tenemos ningún tipo de problema, comentar porque ha sido, a ver si podemos mejorar un poco nuestro trabajo. Venga, hasta luego.